Les damos a todos una cálida bienvenida a nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos para esta semana. Como todas las semanas, tenemos un programa variado, ameno y nutritivo en sentido espiritual. Para empezar, los invitamos a entonar la canción número 86, titulada Necesitamos que Jehová nos enseñe. La letra de esta canción ya nos deja entrever cuál será el enfoque principal de esta reunión. La palabra clave hoy es alimento. Mientras el mundo pasa hambre espiritual, el pueblo de Jehová disfruta continuamente de un banquete, pero eso impone en cada uno de nosotros una responsabilidad especial. ¿Cuál es? Lo veremos en Tesoros de la Biblia. También veremos una nueva conversación en video que nos preparará porque es muy adecuada a nuestros tiempos. Y en nuestra vida cristiana veremos un video titulado Atesoremos los recordatorios de Jehová, que nos animará a seguir aprovechando todo el alimento que Jehová nos suministra de distintos modos. Por último, en el estudio bíblico de la congregación, escucharemos los últimos consejos que dio Jesús a sus apóstoles, recalcando la importancia de la humildad y del amor, dos cualidades esenciales para todo cristiano. Pues vamos a comenzar escuchando al hermano Chomin Acuña con el tema Alimento en tiempos de hambre. Hermano Acuña. Y llegó el séptimo y último año de abundancia. Como vemos en la ilustración que tenemos en esta porción, José ha hecho bien su trabajo, el trabajo que Faraón le había encargado, sabiendo que la interpretación de los sueños que Jehová le había dado mencionaba que ahora empezaría el periodo de hambre. Un hambre que no solo abarcaría la tierra de Egipto, sino, dice el relato, que llegaría a abarcar o extenderse por toda la superficie de la tierra. Pues cuando la gente hambrienta de Egipto se dirigió a Faraón ahora pidiéndole alimento, ¿qué les dijo él? Faraón de manera directa les dijo, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Así José ahora les explica que tiene oportunidad de vender parte del grano que se ha ido acumulando durante estos años. Y los egipcios es lo que hacen, ponen su dinero a trabajar para comprar parte de ese grano. Cuando terminan de tener los bolsillos vacíos, pues ahora ofrecen su ganado para obtener el grano. ¿Y qué llegan a ofrecer cuando se les acaba el grano? Pues ahora fijémonos lo que dicen en Génesis 47 al leer los versículos 19 y 20. Leámoslos juntos. Génesis 47, 19 y 20 dice:
¿vas a dejar que muramos y que nuestras tierras se echen a perder? Cómpranos y compra nuestras tierras y danos comida a cambio. Seremos esclavos del faraón y nuestras tierras serán suyas. Denos semillas para que sobrevivamos y no nos muramos y para que nuestras tierras no queden abandonadas. Por lo tanto, como el hambre era terrible, los egipcios vendieron sus campos y José compró todas sus tierras para el faraón, de modo que todas las tierras llegaron a ser del faraón. Ofrecieron sus propias tierras ahora a cambio del grano que necesitaban para seguir vivos. José preparó todo para que ellos pudieran seguir cultivando esas tierras, unas tierras que ahora eran de Faraón, y obtener todavía un poquito de grano para Faraón y para ellos, de manera que pudieran seguir adelante con vida. ¿Cuál fue el resultado? El versículo 25 del capítulo 47 que estamos leyendo nos lo dice. Génesis 47, 25 dice: por lo tanto, ellos le dijeron: mi Señor, nos has salvado la vida. Si te parece bien, seremos esclavos del faraón. Llegaron a estar dispuestos a hacer el esfuerzo máximo de ser incluso esclavos de por vida para el propio faraón, con tal de poder seguir vivos. Y José los mantuvo. Podemos imaginarnos por un momento la experiencia que estaba viviendo José. No solo estaba viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas, las profecías que Jehová le había dado mediante la interpretación de los sueños, sino que ahora tenía oportunidad de salvaguardar a toda una nación y además también salvaguardar a su propia familia, como hemos estado estudiando en semanas pasadas. En realidad, quizás ahora nosotros podríamos estar pensando cuánto nos hubiera gustado poder estar ahí junto con José y experimentar todos estos cumplimientos, estar siendo un trabajador más de José para ver cómo se estaba llevando a cabo la voluntad de Jehová. Pero quizás José, si tuviera la oportunidad, estaría pensando cuánto le gustaría estar viviendo en nuestros días y ver cómo se están cumpliendo las profecías ahora delante de nuestros propios ojos. Profecías que también tienen que ver con relación al alimento y el hambre. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues si leemos ahora el texto de Amós capítulo 8 y versículo 11, nos daremos cuenta de lo que estamos hablando. Amós capítulo 8 y versículo 11 dice: mira, se acercan los días, afirmó el Señor soberano Jehová, en que enviaré una época de hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. ¿Verdad que estamos experimentando esto a nuestro alrededor? Hay millones de personas que, si bien están sufriendo el hambre física, muchos más millones de personas en esta tierra en la que nos toca vivir están sufriendo este hambre de oír las palabras de Jehová. ¿Pero qué hay de los siervos de Dios? ¿Nosotros también estamos pasando hambre espiritual? La respuesta es clara: no. Y es así, porque Jehová prometió que habría una gran diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. En Isaías 65:13, él dijo: miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. ¿Estamos viendo cumplirse estas palabras? Desde luego que sí. Millones de personas están siguiendo a sus líderes religiosos. ¿Para qué? Para solamente sentirse vacíos con sus enseñanzas falsas. Incluso hay millones de personas que no tienen ningún tipo de interés en cuanto a cuestiones espirituales. Están pasando un verdadero hambre en sentido espiritual. Sin embargo, los siervos de Jehová estamos rodeados de graneros bien surtidos como los que tenía José en lo que tiene que ver con el alimento espiritual que Jehová nos da. Y lo vemos claramente en la lista que tenemos aquí en nuestra porción de la guía de actividades de esta semana. Se nos dice que gracias a Jesucristo, Jehová está proveyendo este alimento espiritual de diversas maneras. Por ejemplo, se nos recuerda que contamos con publicaciones basadas en la Biblia. Estas publicaciones nos han servido a nosotros y a muchos de nuestros compañeros para aprender las verdades y los principios bíblicos en los que ahora basamos nuestra vida y que nos mueven a servir a Jehová. También se nos dice que tenemos la oportunidad de disfrutar de las reuniones de congregación. Tenemos una imagen aquí que nos muestra claramente cómo disfrutamos de esas reuniones semanales
para nutrirnos de un alimento espiritual variado junto con nuestros hermanos, donde, como se ve en la ilustración, desde los más jovencitos a los más adultos en edad, tienen oportunidad de ser alimentados por Jehová. ¿Y qué decir, como menciona nuestra lista, de nuestras asambleas? Tanto las asambleas de circuito más pequeñas como nuestras asambleas regionales de manera anual son banquetes espirituales que no deseamos perdernos. Luego se nos habla de las grabaciones de audio y los vídeos. Estos medios audiovisuales nos sirven de apoyo y alimento para todos, pero en especial para aquellas personas que tienen algunas necesidades físicas que les impiden disfrutar de otros tipos de alimentos. Bueno, pues están a nuestro alcance y durante estos últimos años podemos decir que nos estamos beneficiando plenamente de ellos. Y si tenemos que hablar de graneros bien surtidos de alimento espiritual, quizás los 2 puntos del final de la lista son básicos, ¿verdad? El sitio de internet de jw.org, ¿qué podemos decir de él? El alimento espiritual que se proporciona ahí para que millones de personas, tanto siervos dedicados de Jehová como otras personas, puedan acudir, es magnífico. Casi que estar al día con lo que ahí sale es algo que supone un reto para muchos de nosotros. Y cuando hablamos del canal de televisión JW Broadcasting, podemos decir que ha sido una gran bendición para mantener unido al pueblo de Jehová en recibir el alimento al tiempo apropiado. Pues, ¿qué podemos decir de todas estas cosas? Pues que seguro que José se quedaría tan impresionado como lo estamos nosotros de recibir todo este alimento espiritual. Pero podemos estar rodeados de mucho alimento espiritual y sin embargo estar desnutridos o hambrientos en ese sentido. Por eso se nos hace esta pregunta aquí en la guía de actividades. Nos dice, ¿qué esfuerzos hago para mantenerme al día con el alimento espiritual que Jehová me da? Al principio decíamos que los egipcios dieron su dinero, su ganado, sus tierras, llegaron a ser esclavos del propio faraón de por vida con tal de seguir vivos. Pues aquella vida les duró poco, porque llegaron a la vejez y la muerte. Y durante todo ese tiempo, su actitud o su situación era la de ser esclavos de faraón. Jehová en nuestros días nos da un rico banquete espiritual. Tenemos alimento en todos esos graneros que hemos visto que están repletos y están a nuestro alcance. Tan solo tenemos que ahora esforzarnos nosotros por obtener ese alimento espiritual y vernos beneficiados de él. ¿Por qué? Porque si ahora nos beneficiamos del alimento espiritual que Jehová nos da, no solamente nos mantendremos espiritualmente vivos ahora, sino que Jehová nos da la oportunidad de disfrutar de una vida para siempre. ¿Y todo por qué? Porque nos tenemos que estar alimentando al día de hoy. Así que de una u otra manera tenemos que dar pasos dentro de nuestras circunstancias para mantenernos al día con el alimento que nos provee Jehová. De esta forma, al realizar este esfuerzo, sacaremos un amplio provecho de ese alimento que además tendremos oportunidad de compartir con otras personas al predicar el mensaje de buenas noticias. Estamos viviendo en un periodo de gran hambre en sentido espiritual, pero podemos dar gracias a Jehová porque nosotros estamos plenamente abastecidos. Muchas gracias, Chomin, por ese animador discurso y por infundir en nosotros mayor aprecio por el alimento espiritual que Jehová nos proporciona, utilizando tantos medios tan variados y abundantes. A continuación, el hermano Samuel Prado tendrá a su cargo la parte Busquemos perlas escondidas. Pues una semana más, seguro disfrutaremos muchísimo del análisis de las perlas escondidas. Así estáis todos invitados a compartir vuestra meditación, vuestro estudio, y podemos comenzar, si os parece, analizando la primera perla que tenemos seleccionada. Y vamos a comenzar leyendo Génesis 46, el versículo 4, y pedimos a algún lector. Hermana Gema Barea, por favor. Yo mismo bajaré contigo a Egipto y yo mismo también te traeré de vuelta. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Muchas gracias, Gema. Pues la primera pregunta dice, ¿qué quiso decir Jehová cuando le aseguró a Jacob, José pondrá su mano sobre tus ojos? Hermano Marcos Sanz, por favor. Sí, pues era una forma de decir que José cerraría los ojos de Jacob después de su muerte. Y además esto era una responsabilidad que normalmente recaía en el primogénito, así que en otras palabras le estaba diciendo que el que iba a heredar la primogenitura era José. Perfecto, muchas gracias.
Hermano David Lavado. Aquí podemos ver la justicia de Jehová, porque el primogénito por parte de Lea era Rubén, pero él hizo acciones que desagradaron a Jehová. Y si Labán no hubiera engañado a Jacob, posiblemente Raquel hubiera sido la única esposa de Jacob. Por lo tanto, vemos cómo Jehová apreció la lealtad de José y le dio la primogenitura. Perfecto, muchas gracias. Pues pasamos a la segunda pregunta. Para ello leemos Génesis 46, versículos 26 y 27. Hermano Rubén Mora, por favor. En total, los descendientes de Jacob que entraron con él a Egipto, sin contar a las esposas de los hijos de Jacob, fueron 66, y los hijos de José que nacieron en Egipto fueron 2. En total, las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Muchas gracias, Rubén. Pues dice la pregunta, ¿cuántos familiares de Jacob fueron a Egipto? Podemos desgranar entre todos la nota de estudio. Hermano Rubén Barea, por favor. Según hemos leído en el versículo 27, habla de 70 personas, pero si lo comparamos con Hechos, capítulo 7, versículo 14, ahí el discípulo Esteban habló de 75 personas. ¿Por qué la diferencia? Bueno, seguramente eran maneras distintas de contar, ¿no? Cuando contamos una familia grande, depende de quién la cuente, puede salir un número u otro, depende si contamos a más o menos miembros de lo que llamamos la familia política, ¿no? Eso posiblemente es lo que hizo Esteban. Él tuvo en cuenta a los hijos y nietos de Manasés, de Efraín o quizás a las nueras de Jacob, y por eso llegó a la conclusión de que eran 75 personas las que fueron con Jacob a Egipto. Exacto. Muy bien. Hermano Chomín, Acuña. Sí, durante años se nos recuerda que esta cifra de 75 pues solo aparecía en la Septuaginta griega. Sin embargo, entre los rollos del Mar Muerto también se han encontrado fragmentos que hablan precisamente de esa cantidad de 75 personas como un referente claro a la expresión de Esteban con respecto a las personas de la familia que procedieron a entrar en Egipto junto con Jacob. Perfecto, muchas gracias. Lo habéis desgranado perfectamente. Hacemos la última pregunta y podéis explayaros en vuestra meditación y estudio personal. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Leni Sanz, por favor. En Génesis 47, 29 al 31, vemos que Jacob le pidió a José que una vez que muriera lo enterrara con su antepasado. Y vemos que José honró a su padre cumpliendo con su deseo pese a los gastos e inconvenientes que aquello implicaba. Entonces esto nos enseña que José lo hizo porque amaba a su padre, pero también porque quería agradar a Jehová. Y entonces pues esto nos enseña a nosotros que el mismo amor y el temor que es reverente que le tenemos a Jehová nos va a impulsar a cuidar de nuestros padres ancianos sin importar las dificultades que eso implique. Muy bien, muchas gracias. Hermana Noemí Martínez, por favor. Génesis 46, 29 es un versículo muy bonito porque ahí José abraza y llora cuando ve a su padre, demostrando así el cariño que le tiene. Pues es un buen ejemplo para nosotros. Eso nos enseña que tenemos que ser cariñosos con nuestros familiares y dejarles saber cuánto los amamos. Muchas gracias. Hermana Noemí Prado. En Génesis 47, a partir del versículo 13, vemos cómo los egipcios fueron agotando poco a poco todo su dinero, su ganado, a cambio de alimento. Llegaron a vender a Faraón sus tierras e incluso a sí mismos como esclavos. Bueno, pues pudiera ser que por no saber planificarnos bien nos veamos obligados a vendernos como esclavos en sentido figurado a un trabajo para costearnos nuestro estilo de vida. Y esto podría ser muy peligroso porque pudiéramos desatender nuestra rutina espiritual. Así que sería bueno planificarnos bien y hacer todo lo posible por llevar una vida sencilla. Muchas gracias. Hermano Rubén Arto. El 47:14 habla del trabajo inmenso que hizo José a favor de la casa de Faraón, y eso significa que fue un hombre de absoluta confianza, no porque interpretó correctamente los sueños, sino porque trabajó duro en atender bien su trabajo, en la responsabilidad ante el Faraón. Así que de aquí podemos extraer una buena lección, y es que debemos ser buenos trabajadores, no solamente en la congregación, sino también en nuestros empleos, siendo buenos administradores de lo que se nos haya encargado, porque al final la gloria va para Jehová y también recibiremos beneficios tanto para nosotros como para nuestras familias. Muy buen punto.
Hermano Roberto Juárez. En Génesis 47:9, Jacob, ya envejecido, reconoció que su vida no había sido fácil, y es cierto. Él tuvo que huir de su hermano, se le engañó para casarse con una mujer que no amaba, trabajó 20 años para un hombre que lo explotó, quedó lesionado permanentemente al luchar con un ángel, su hija fue violada, sus hijos provocaron una masacre y su querida esposa falleció. Pero a pesar de todo, Jacob siempre fue un hombre espiritual que confió en Dios. Algunos de nosotros también estamos pasando por problemas difíciles, pero al igual que Jacob, confiamos en Jehová y sabemos que lo mejor que podemos hacer es seguir su guía. Muchas gracias, Roberto. Hermana Rita, de Vía. Me gustó Génesis 46:30. Fue tanta la alegría que Jacob sintió cuando vio a José que dijo, ya puedo morir en paz. Verlo solo un instante era suficiente para morir. Nosotros podemos imaginarnos la alegría que tendremos cuando veamos a nuestros seres amados en la resurrección. No solo los tendremos por un instante, podemos estar con ellos por la eternidad y todo el dolor de su ausencia quedará sepultado por la alegría de su compañía. Muchas gracias. Hermano Francisco Moura, por favor. En el 46:34, de manera sabia y amorosa, José sacó el mejor partido del prejuicio egipto contra los pastores para poder proteger su familia y de las influencias del pueblo de Egipto. De igual manera, hoy en día, los padres de familia, de manera sabia y amorosa, pueden proteger su familia contra las influencias de este sistema de cosas y para poder apartarles. Muchas gracias. Hermana Laura Lavado. En línea con el comentario del hermano Juárez, es cierto que Jacob pasó por muchísimas adversidades, pero él en ningún momento pensó que era el centro del problema, sino que pensó en otros familiares que habían sido ejemplos para él y les citaba, de hecho pensaba en ellos para él animarse. Esto a nosotros nos enseña que cuando nosotros también pasamos por un problema no debemos pensar demasiado en nosotros mismos, sino pensar en que hay otras cosas en las que debemos poner nuestra mente. Muchas gracias. Hermana Vicky Acuña. El versículo 7 del capítulo 47 menciona que Jacob bendijo a Faraón. Es una cosa interesante porque Faraón no era un siervo de Jehová, pero él deseó algo bueno para él, su bienestar, y nosotros podemos imitarle, podemos desear a otros su bienestar y expresárselo. Gracias. Y un último comentario, hermana Esther, por favor. Y en el 46:34 también leemos que los egipcios detestaban a los pastores de ovejas. Y es que incluso antes de que los israelitas fueran esclavos en Egipto, los egipcios ya los rechazaban solamente por ser diferentes. Así que como consecuencia la vida fue muy dura para ellos mientras fueron extranjeros. La lección, pues nunca queremos hacer sentir mal a nadie por ser de otro lugar, sino que aprender de su cultura y procedencia nos ayudará a entenderles y a amarles. Muchas gracias, Esther, y muchísimas gracias a todos por la buena preparación y la excelente participación. Muchas gracias a ti también, Samuel, y por supuesto a todos los que han enriquecido esta parte con sus meditaciones y su investigación. A continuación oiremos la lectura de Génesis, capítulo 47, versículos del 1 al 17, que estará a cargo de nuestro hermano Adrián Tolosa. Así que José fue a decirle al faraón: mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán con sus ovejas, con sus vacas y con todo lo que tienen. Están en la tierra de Gosén. Entonces José escogió a 5 de sus hermanos y fue a presentárselos al faraón. El faraón les preguntó a los hermanos de José: ¿a qué se dedican? Ellos le respondieron: nosotros, tus siervos, somos pastores de ovejas, igual que nuestros antepasados. Además, le dijeron al faraón: hemos venido a este país a vivir como extranjeros porque, como el hambre es terrible en la tierra de Canaán, no hay pastos para los rebaños de tus siervos. Por favor, permite que tus siervos vivan en la tierra de Gosén. El faraón ahora le dijo a José:
Tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Lleva a tu padre y tus hermanos a vivir a la mejor parte del país. Que vivan en la tierra de Gosén. Y, si sabes de algunos hombres expertos entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Luego, José llevó a su padre Jacob ante el faraón y se lo presentó. Y Jacob bendijo al faraón. El faraón le preguntó a Jacob: ¿Qué edad tienes? Jacob le respondió al faraón: Llevo 130 años yendo y viniendo. Han sido años muy difíciles, pero han sido pocos comparados con los años que mis antepasados pasaron yendo y viniendo. Después de eso, Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así que José estableció a su padre y a sus hermanos en la tierra de Egipto y les dio una propiedad en la mejor parte del país, en la tierra de Ramesés, tal como había mandado el faraón. José se encargaba de que su padre, sus hermanos y toda la familia de su padre recibieran alimento según la cantidad de hijos que tenían. Ahora bien, no había alimento en toda la región, porque el hambre era terrible. De hecho, el hambre había consumido la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José recogía todo el dinero de la tierra de Egipto y de Canaán que la gente pagaba por el grano y lo llevaba a la casa del faraón. Con el tiempo, se agotó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. Entonces, todos los egipcios empezaron a acudir a José y a decirle: «¡Danos comida! ¿Vas a dejarnos morir porque nos hemos quedado sin dinero?». José les dijo: «Si se han quedado sin dinero, tráiganme su ganado y a cambio les daré comida». Así que ellos empezaron a llevarle su ganado. Y José les daba comida a cambio de sus caballos, de los animales de sus rebaños y manadas y de sus burros. Durante ese año, José les dio comida a cambio de su ganado. Gracias, Adrián, por esa magnífica lectura. Tenías un pasaje precioso para leer. Podemos imaginar el efecto que tuvo en la corte del faraón la presencia de este venerable patriarca, el padre del segundo personaje más importante del país. Tú tenías que aplicar la lección número 10, modular la voz. El objetivo de esta lección es enseñarnos cómo transmitir emociones, jugando con nuestro instrumento que es la voz. Una lectura monótona, sin altibajos, es cansada y aburrida, y ese no fue tu caso. Le imprimiste cadencia, ritmo al pasaje que leíste sin abusar, para que no sonara a obra teatral. Cuando dijiste el hambre es terrible en la tierra o que vivan en la mejor parte del país, la respuesta de Jacob cuando le preguntaron la edad al faraón también estuvo llena de sentimiento. Así que has hecho un excelente trabajo. Muchas gracias. Ahora estamos listos para pasar a la siguiente parte. Seamos mejores maestros. Y para ello vamos a observar un video de la primera conversación. Nos gustaría saber su opinión. En vista de tantos problemas como hay, muchos se preguntan si el fin del mundo está cerca. ¿Usted qué cree? Siempre ha habido problemas, y siempre los habrá. Así es la vida. Es cierto. La vida que conocemos siempre ha estado llena de problemas. Pero hay una profecía bíblica muy importante relacionada con nuestros días. Mire lo que dice aquí en 2 Timoteo 3, 1-5. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Aléjate de ellos. ¿Cuáles de estas características ve en la gente? Se amará a sí misma, serán amantes del dinero, feroces. Es verdad. Y fíjese en otro detalle que da el versículo 1. ¿Cuándo serían estos tiempos críticos y difíciles de soportar? ¿En los últimos días? Interesante, ¿verdad? Esta es una de las muchas profecías bíblicas que demuestran que vivimos en los últimos días. Eso también significa que nuestros problemas terminarán. Ahora la pregunta es, ¿qué sucederá después de los últimos días? Nos gustaría volver y mostrarle qué dice la Biblia. Sí, estaría bien. Tengo curiosidad. Podemos ahora responder a un par de preguntas. La primera, ¿cómo usó el publicador las preguntas?
Rubén, por favor. Podemos decir que la primera pregunta ha sido, por ejemplo, muy apropiada. Ha cumplido dos propósitos. Por un lado, ha conseguido captar la atención del amo de casa, hablando del fin del mundo, y por otro lado, ha sido una pregunta de opinión, le ha permitido saber lo que pensaba para poder seguir de manera apropiada con la conversación. Excelente, muy bien, muchas gracias. Hermano Lavado. También vemos como al final usó otra pregunta para mantener el interés para la siguiente visita. Excelente, muy bien. Vemos un uso magistral de las preguntas y eso nos lleva a la siguiente. ¿Qué hizo para explicar bien el texto? Rubén, por favor. Pues de nuevo se ha valido de preguntas para explicar el texto. Él tenía en mente dos ideas claves. Uno eran las características de las personas, por tanto ha hecho una pregunta para que él llegase a esa conclusión y después por medio de otra pregunta guiadora se ha dado cuenta de que estas características se cumplirían en los últimos días. Así es, muy bien. Qué útiles las preguntas para obtener diferentes resultados. Adrián, por favor. Además, la primera pregunta que utilizó le sirvió para saber su opinión, ¿no? ¿Qué característica de todas las que se explican ahí ve él más, ¿no? Así la persona pudo expresar lo que sentía. Muy bien, muchas gracias. Rubén, Arto. Y no solamente hizo preguntas adecuadas en el momento oportuno, sino que supo escuchar para extraer cómo dirigir la siguiente pregunta, cuándo hacerla y cómo plantearla. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Bueno, ahora estamos listos para ver una representación similar aquí en la plataforma. Tenemos la primera conversación a cargo de las hermanas Gema Barea y Vicky Acuña. Adelante. Hola, mi nombre es Gema. La llamaba porque no he podido visitarla personalmente. Perdona, si me vas a vender algo, no estoy interesada. No, no se preocupe. Mi llamada es de interés personal. Como habrá observado, cada vez se nos hace más difícil afrontar los problemas y muchos se preguntan si vivimos en los últimos días. ¿Usted qué opina? Pues sinceramente no me extrañaría que fueran los últimos días. Siempre ha habido problemas, pero es verdad que cada vez hay más y a veces pienso que como sigamos así, las cosas no van a mejorar, incluso van a peor. Tiene razón. Desde que nacimos hemos visto y vivido situaciones muy difíciles y ahora son mucho peores. Me gustaría leerle unas palabras que se escribieron hace siglos en la Biblia, en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Mire lo que dice allí. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de manejar. Porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aunque estas palabras se escribieron hace tantos años, ¿podríamos decir que describen nuestra situación actual? Sin duda, claro que sí. ¿Cuál de estas características cree usted que se están cumpliendo? Pues me pareció escucharte que decías la desobediencia, ¿no? Y también hablar los placeres o no estar dispuestos a ningún acuerdo. Es verdad. Y como hemos leído al principio, esto sucedería en los últimos días. Pero la Biblia no habla de los últimos días como algo negativo. Más bien, esto será el fin de nuestros problemas. Qué reconfortador es saber que tenemos una esperanza. ¿Le gustaría saber qué sucederá después de estos últimos días? Pues la verdad es que tengo curiosidad. Como le dije al principio, mi nombre es Gema. ¿Con quién he tenido el gusto de hablar? Yo soy Vicky. Encantada, Vicky. Cuando colguemos me gustaría compartir con usted un link de un libro que le mostrará más detalles sobre este tema. El libro se llama ¿Qué nos enseña la Biblia?
Muy bien, gracias. Ha sido un placer, Vicky, hablar con usted y gracias por haberme atendido unos minutos. Me gustaría llamarla en un par de días a la misma hora. Está muy bien, Gemma, gracias. Adiós. Para nosotros también ha sido un placer escuchar esta presentación. Gemma, estabas aplicando la lección número 3, hacer preguntas, y lograste captar el espíritu del video, porque usaste las preguntas para despertar el interés de tu ayudante, de tu ama de casa, al preguntarle ¿qué opina usted? Y luego utilizaste las preguntas como un vehículo para ir razonando con ella a lo largo de la presentación. ¿Cree que describen estas características nuestros tiempos? ¿Cuál le llama a usted la atención? Y luego utilizaste las preguntas también para abrir el apetito para la siguiente visita o llamada. Excelente. Sin duda, como hemos visto, las preguntas son el vehículo apropiado para que la persona vaya desde una idea general hasta una conclusión específica. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la misma conversación, pero en un marco diferente. Esta estará a cargo de las hermanas Laura Lavado y Carmen Moura. Adelante. Dígame, ¿quién es? Hola, Carmen, soy Laura. ¿Qué Laura? Perdona, no... ¡Ah, Laura! Tu compañera del trabajo. ¡Ay, es verdad, Laura! ¡Ay, qué alegría que me llames! La verdad es que hace mucho tiempo que no me llama nadie. Pues mira, la verdad es que estaba mirando los contactos de mi teléfono, he visto el tuyo y como te aprecio mucho y hace meses que no nos vemos, pues simplemente me preguntaba cómo estabais tú y tu familia. Pues muchas gracias. La verdad que los niños y yo estamos muy bien, gracias a Dios. Es verdad que tomamos muchas precauciones, pero vamos bien. La verdad que siento que Dios está con nosotros. Y de verdad que me sorprende mucho que me llames porque sabes que nadie del trabajo me ha llamado y se ha interesado por mí. Bueno, Carmen, la verdad es que hoy en día cada vez estamos más ocupados, las personas cada vez son más independientes. Y si te paras a pensar, cuando uno pasa por una situación complicada, es muy fácil que piense más en uno mismo. Pero te voy a decir una cosa, Carmen, a mí esta situación, la verdad, no me sorprende, porque en realidad es algo que Dios ya dijo hace mucho tiempo que ocurriría. ¿Sabes qué? Te voy a leer una porción, porque sé que eres una persona creyente, de la Biblia. Está, mira, en 2 Timoteo 3, te voy a leer solamente el comienzo. Mira. Dice, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres y así un largo etcétera, Carmen. ¿Tú crees que las personas se están comportando así ahora mismo? Desde luego, ya te digo. No, si ya lo decía yo, que esto no era nada de lo normal, para nada. ¿Y te has fijado, Carmen, no sé si recuerdas el principio del versículo, cuándo dice que ocurrirían estas cosas? ¿Has dicho en los últimos días? Así es. Entonces, este versículo nos dice 2 cosas. La primera es que existirían unos últimos días y la segunda describe cómo se comportarían las personas. Entonces, pensando en estas 2 cosas, Carmen, ¿tú crees que estos últimos días podrían ser en los que estamos viviendo justamente ahora mismo? Por desgracia, creo que sí, Laura. ¿Y tú crees que será siempre así, que habrá siempre este tipo de personas? Pues mira, la verdad es que hubo un día en el que yo también me hice esa pregunta. Pero, ¿sabes qué es lo que me ayudó? Fue leer un libro. Este libro se llama ¿Qué nos enseña la Biblia? Me ayudó mucho personalmente a responder esta pregunta y también muchas otras. Mira, lo tengo aquí a mano y hay un capítulo que habla justo de esto que tú me mencionas. Es el capítulo 9. El párrafo 11. Te voy a leer solo un trocito. Fíjate lo que dice. Hay muchas personas así por todo el mundo, pero Dios hará algo para solucionarlo. Él promete. Cuando los malvados brotan como la mala hierba y todos los que hacen el mal florecen, es para ser exterminados para siempre. Y además Carmen nos hace una pregunta. Dice, entonces, según la Biblia, ¿qué ocurrirá con las personas malas? Pues me has leído que Dios va a hacer algo y que van a desaparecer. ¡Qué bueno! Ojalá eso ocurra pronto por mis niños, la verdad. ¡Qué mundo! Así es, Carmen. Piensa en una cosa. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, su promesa, Dios cumple todas sus promesas y todas las promesas que ha hecho hasta ahora, de hecho, las ha cumplido.
Fíjate, Carmen, si te has dado cuenta, en estos minutitos hemos visto 3 cosas muy importantes. La primera es que la Biblia habla de unos últimos días, la segunda que describe cómo se comportarían las personas justamente como ahora, y la tercera que acabamos de ver es que las personas malas serán destruidas. Qué interesante, ¿verdad? Mira, ¿sabes lo que estoy pensando? Te voy a pasar el enlace de este libro que me ha beneficiado tanto para que tú también lo tengas, lo puedas leer. Si quieres, en un par de días te llamo y podemos hablar de lo que ocurrirá después de los últimos días. ¿Qué te parece? Me parece genial, muchísimas gracias. Sí, tú me pasas el link y que sepas, Laura, que con tu dulzura y con lo que me has dicho, la verdad es que te agradezco muchísimo la llamada que me has dado. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad el placer ha sido mío, Carmen. Una alegría escucharte y sobre todo saber que tanto tú como tu familia estáis todos bien. Muchísimas gracias. Sabes que tengo mucha curiosidad. ¿Qué tal llevas esto de estar tantos meses en casa? Pues te digo, estoy aprendiendo a tejer y estoy impactada. De verdad, se me están pasando los días bastante bien con esto. Y a los niños también les pongo, fíjate. Pues me tienes que contar cómo lo haces. Anda, venga, cuenta un poco. Venga, voy. Muchas gracias, hermanas. Hemos disfrutado de una preciosa conversación, natural, afectuosa. Laura, estabas aplicando la lección número 14, destacar puntos principales. Cuando en una presentación nada destaca, es como una fotografía de un grupo grande donde solamente vemos caritas, pero nadie se distingue. Y ese no fue tu caso. Conocías bien tu objetivo, tenías 3 puntos que querías transmitir a la persona, convencerla de que en realidad vivimos en los últimos días, que así lo prueban las características de la gente hoy y que los malos serán destruidos. Pudiste organizar las ideas en un orden lógico, fácil de seguir y además repetiste esas ideas claves en forma de repaso al final. Felicitaciones. Muy bien. Ahora estamos listos para cambiar a la siguiente fase. Vamos a la sección Nuestra Vida Cristiana y queremos invitarles a entonar la canción 96, titulada El libro de Dios es un tesoro, con pensamientos tomados de Proverbios, capítulo 2, versículo 1.
Ahora prestaremos atención a nuestro hermano Francisco Moura, quien presentará el tema Sigamos alimentándonos de los recordatorios de Jehová. ¿Te gusta que se te recuerde las cosas importantes? Para poder responder a esta pregunta, veamos un vídeo intitulado Atesoremos los recordatorios de Jehová. El discurso de este mes se titula Atesoremos los recordatorios de Jehová. Está basado en Salmo 19:7, que dice: El recordatorio de Jehová es fidedigno, hace sabio al inexperto. En el idioma original, la expresión traducida recordatorio proviene de una raíz que significa repasar o repetir. Los recordatorios siempre han sido parte de la enseñanza divina. En la antigüedad, los israelitas recibieron continuamente mandamientos, disposiciones reglamentarias y recordatorios. De hecho, Jehová les envió a sus profetas vez tras vez para que les recordaran sus deberes. El apóstol Pedro vio la necesidad de hacer recordatorios incluso a quienes estaban firmemente establecidos en la verdad. Veamos lo que dijo en 2 de Pedro 1, 12 y 13. Por esta razón, siempre estaré dispuesto a recordarles estas cosas, aunque las conocen y están firmemente establecidos en la verdad, que está presente en ustedes. Pero considero apropiado, mientras estoy en este tabernáculo, despertarlos por vía de hacerles recordar. En el versículo 15, él explica qué lo impulsó a darles consejos a sus hermanos. Dijo: Así es que haré lo sumo posible también a todo tiempo para que, después de mi partida, ustedes puedan hacer mención de estas cosas para sí. Como vemos, el apóstol Pedro estaba resuelto a ayudar a los cristianos de su día a recordar lo que ya sabían. Por lo tanto, no debería sorprendernos que los recordatorios sean una parte esencial de nuestra enseñanza. Es el método que Jehová utilizó con el antiguo Israel y con los cristianos del siglo I. Pero, ¿por qué necesitamos recordatorios? Veamos 3 razones. Para empezar, leamos Salmo 103:2. Aquí dice: Bendice a Jehová, oh alma mía, y no olvides todos sus hechos. ¿Notaron por qué necesitamos recordatorios? Dicho sencillamente, porque somos olvidadizos. Si nuestra memoria fuera perfecta, no necesitaríamos tantos recordatorios. Incluso en el día a día, muchos de nosotros hacemos breves anotaciones para recordar lo que tenemos que hacer. ¿Les ha pasado alguna vez que, al ir de compras sin una lista de lo que necesitan, regresan a casa y se dan cuenta de que olvidaron algo importante? Si los recordatorios son tan valiosos en la vida cotidiana, ¿cuánto más lo son para cuidar nuestra relación con Jehová? Leamos Lucas 10, 39 y 40. Refiriéndose a Marta, el relato dice: Esta también tenía una hermana llamada María, quien, sin embargo, se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Marta, por otra parte, estaba distraída atendiendo a muchos quehaceres. ¿Cuál era el problema de Marta? Que se había distraído. Por eso la segunda razón por la que necesitamos recordatorios es porque a veces nos distraemos, como le ocurrió a Marta. Un asunto importante que ya sabíamos, quizás se esconda en algún lugar de nuestra mente, por así decirlo, porque algo más nos está robando la atención. Satanás es un maestro de la distracción. Él intenta desviar nuestra atención de las cosas que realmente valen la pena. Hoy casi toda la gente está enfrascada en el entretenimiento y otras cosas que no son esenciales. No sorprende que el diablo haya extraviado a tantos sin que ni siquiera se dieran cuenta de ello. La tercera razón está relacionada con Mateo 24:45. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado?
Noten que el alimento espiritual nos llega al tiempo apropiado. Nuestras circunstancias cambian constantemente. ¿Cuántas veces no hemos dicho, esto es justo lo que necesitaba? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son las 3 razones por las que necesitamos recordatorios? Primera, somos olvidadizos. Segunda, a menudo nos distraemos. Y tercera, debido a los cambios de circunstancias, debemos recordar puntos que no necesitábamos del todo cuando los aprendimos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué nos ayudará a recordar? Es interesante que Jehová se haya valido de diversos métodos para dar recordatorios a su pueblo. Números 10:10 indica que, en el antiguo Israel, las fiestas anuales tenían el propósito de servir de recordatorio, en particular, la celebración de la Pascua. Cada vez que los israelitas hacían los preparativos para estas fiestas y las celebraban, recordaban asuntos importantes, como el hecho de que Jehová había sido un buen proveedor y los había salvado. Algo similar ocurre en nuestros días durante la conmemoración de la muerte de Cristo. No solo oímos recordatorios de la palabra de Dios, sino que cuando pasamos el pan y el vino, nos acordamos de lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Pero, ¿qué necesitamos hacer para que los recordatorios de verdad nos beneficien? Vean lo que dice Salmo 119:99. Aquí menciona, he llegado a tener más perspicacia que todos mis maestros, porque tus recordatorios me son de interés intenso. Sí, debemos prestar atención a los recordatorios. No se trata solo de oírlos o leerlos, sino de meditar en ellos, de captar su significado. Oír o leer sin meditar es como mirar a través del lente de una cámara de video sin grabar nada. Vemos y oímos, pero nada se queda grabado. Así que es importante meditar, visualizar y repasar los consejos. Eso nos ayudará a no olvidar lo que aprendemos. Además, en sentido figurado, nosotros mismos también podemos presionar el botón de grabar de nuestra mente. Es decir, no necesitamos esperar a que alguien nos dé un recordatorio. Nosotros mismos nos lo podemos dar. ¿De qué manera? La respuesta a esa pregunta se contesta en las instrucciones que Jehová le dio a Moisés, registradas en Éxodo 17:14. Ahí dice, ahora Jehová dijo a Moisés, escribe esto como memoria en el libro y proponlo a oídos de Josué. ¿Cuál es el punto? Que hay que escribir lo que queremos recordar. Algunos hermanos anotan en un cuaderno los puntos más importantes de los que se quieren acordar. Luego consultan sus apuntes de vez en cuando para repasarlos. Muchos de nosotros lo hacemos con las notas que tomamos en las asambleas. Por supuesto, no debemos olvidar dónde quedó el cuaderno. Además, no es conveniente escribir hasta el más mínimo detalle. De otra manera, pudiera abrumarnos tanta información. Podemos hacer notas en papel o en formato electrónico, ya sea en la computadora o en un dispositivo móvil. Sin importar el método que usemos, es bueno elaborar listas de lo que queremos recordar. A muchos hermanos les ha resultado útil hacer 2 listas. Una es de temas. En ella anotan los puntos que piensan usar en el ministerio o en su vida personal. La otra es de textos bíblicos, donde incluyen explicaciones recientes de ciertos pasajes bíblicos. Con respecto a las anotaciones sobre textos bíblicos, quisiera preguntarles, ¿tienen una Biblia de estudio? ¿Qué es una Biblia de estudio? Quizás no sea el mismo ejemplar que llevamos a la predicación. Es una Biblia en la que anotamos lo que hemos aprendido y queremos recordar. Piensen en algunas ventajas de contar con una Biblia de estudio. Pueden marcar o subrayar palabras o versículos. Esto facilita volver a encontrarlos.
Pero recuerden que no hay que marcar o subrayar todo. De otro modo, nada se destacará. También pueden escribir un resumen de los puntos principales y los textos bíblicos que desean recordar en las páginas en blanco que se encuentran al final de la Biblia. Y pueden escribir notas al margen como lo hacen los estudiantes de Galaad. Claro, necesitarán un bolígrafo con tinta que no traspase la página o un lápiz. ¿Qué podrían escribir en los márgenes? Tal vez nuevos puntos que aprendieron en una revista o en una asamblea. Si aprenden un nuevo punto, pregúntense, ¿qué pasaje se está explicando? Entonces escriban un breve comentario en el margen que está junto al versículo en cuestión. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos leyendo el Sermón del Monte y llegamos a Mateo 7, 24 a 27. Aquí Jesús dio una ilustración sobre dos hombres que edifican casas, uno sobre arena y el otro sobre roca. Al investigar este tema en Watchtower Library o en la guía de estudio, encuentran el artículo ¿Sobre qué edifica usted su fe? ¿Sobre arena o sobre roca? De la Atalaya del 1 de noviembre de 2008. ¿Qué puntos escribiríamos en el margen para recordar la explicación? Bueno, quizás podríamos escribir, la arena es igual a edificar en la superficie. La roca es igual a cavar hondo. Cavar es igual a hacer y aplicar. Incluso pudieran anotar Lucas 6:46 a 48. Y si aún les queda espacio y tienen letra pequeña, podrían añadir algo como, no solo oidores, sino hacedores. Ambas casas en el mismo lugar. Las mismas tempestades, cimientos diferentes. Cada vez que lean esos versículos, recordarán lo que significan. Quizás, como en mi caso, han tenido varias Biblias de estudio a lo largo de los años. Recuerdo la primera que tuve, era como esta gran Biblia verde. Luego se publicó esta otra Biblia, de cubierta negra. Y un poco después, salió otra edición, la Biblia con referencias. Y, claro, en algunos idiomas tenemos la edición revisada en letra grande. Sin embargo, esto presenta un desafío peculiar. Quizás sea frustrante recibir una nueva edición de la Biblia. ¿Cómo pasar todas las anotaciones de nuestra Biblia de estudio a la nueva? Por otro lado, nuestra querida Biblia de estudio se puede deteriorar o, peor aún, la podemos extraviar, nos la pueden robar, quemar, etc. Por eso es conveniente tener anotaciones electrónicas. Podemos usar cualquier tipo de archivo informático. Además, así es más fácil actualizar nuestra lista y hacer copias. Algo que no podemos hacer con las notas escritas en nuestra edición impresa. Por ahora, tenemos en inglés los libros de Mateo, Marcos y Lucas en nuestra Biblia de estudio electrónica de jw.org y en la biblioteca en línea. Hoy tendremos noticias emocionantes sobre cómo se podrá usar JW Library con este fin, pero hablaremos de eso más tarde. Tener una Biblia de estudio no solo es realmente muy útil, sino que hace aún más interesante nuestro estudio personal. ¿En qué sentido? Cada vez que leamos o estudiemos una publicación, estaremos deseosos de escribir los nuevos puntos en nuestra Biblia de estudio. De esta manera, cada uno de nosotros se hará eco de lo que dice Salmo 119, 111. He tomado tus recordatorios como posesión hasta tiempo indefinido, porque son el alborozo de mi corazón. Sí, hermano, qué excelentes recordatorios hemos recibido que nos han animado a seguir profundizando, estudiando la palabra de la Biblia y tomar notas pertinentes. Y también beneficiarnos de todo el alimento espiritual que Jehová nos provee. Recordando la canción 96 que hemos cantado, la parte final de esta canción decía lo siguiente: leer la Biblia es un privilegio. Vivimos tiempos muy emocionantes. Esta nos va a infundir infinita paz,
bebamos de sus aguas cada día y disfrutaremos de felicidad. Si nuestra paz y felicidad interior, hermanos, depende en gran medida de seguir atesorando los recordatorios de Jehová. Muchas gracias, Francisco, por el ánimo que nos has impartido y por hacernos ver la importancia de estar atentos a los recordatorios de Jehová, tan esenciales para nuestro bienestar espiritual. Ahora damos paso al estudio bíblico de la congregación, que estará a cargo de nuestro hermano Roberto Juárez. Hoy es viernes, según el calendario judío, 14 de Nisan. Está siendo un día muy especial. Han pasado muchas cosas en una habitación en Jerusalén. Jesús ha celebrado la cena de la Pascua junto a sus apóstoles, les ha lavado los pies, ha identificado y despedido al traidor Judas y ha establecido la Cena del Señor, una conmemoración para recordar su muerte. Es tarde, tal vez medianoche, pero Jesús ama tanto a sus fieles apóstoles que aprovecha sus últimas horas junto a ellos para darles ánimo, consejos e instrucción. En este capítulo de 118, titulado Discuten sobre quién es el mayor, veremos a Jesús dando consejos sobre la grandeza, prediciendo que Pedro negaría conocerlo y explicando que el amor identificaría a sus seguidores. Pedimos a nuestro hermano Rubén Barea que, por favor, pueda leer esta lección para nosotros. Muchas gracias. En esta última noche que Jesús pasa con sus apóstoles, Él les ha lavado los pies y así les ha dado una excelente lección sobre servir a los demás con humildad. ¿Por qué ha sido necesario? Porque han demostrado que tienen un punto débil. Son leales a Dios, pero aún están pensando en quién de ellos es el mayor o más importante. Esa mala tendencia vuelve a surgir en el transcurso de la noche. En poco tiempo comienza una fuerte discusión entre los discípulos sobre quién de ellos es el mayor. Qué triste debe sentirse Jesús al verlos discutiendo de nuevo. Pero, ¿qué hace al respecto? En vez de regañarlos por su actitud y su comportamiento, razona pacientemente con ellos. Los reyes de las naciones dominan al pueblo, y a los que tienen autoridad sobre la gente se les llama benefactores. Sin embargo, ustedes no deben ser así. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que come o el que sirve? Entonces les recuerda el ejemplo que Él mismo les ha dado siempre. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. A pesar de que son imperfectos, los apóstoles han permanecido al lado de Jesús en medio de muchas situaciones difíciles. Por eso Él les dice: yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo. Estos hombres son seguidores leales de Jesús, y Él les asegura que gracias a este pacto que hace con ellos, estarán en el reino y gobernarán con Él. Aunque los apóstoles tienen esa maravillosa esperanza, todavía son humanos e imperfectos. Jesús les dice: Satanás los ha reclamado a todos ustedes para sacudirlos como si fueran trigo que se dispersa al pasarlo por una criba. Además, les advierte: esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro dice muy confiado: aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Pero Jesús le dice que antes de que un gallo cante esa noche 2 veces, negará conocerlo. No obstante añade: pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Aún así, Pedro insiste: aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Los demás apóstoles afirman lo mismo. Jesús sigue diciendo: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes: no pueden venir a donde yo voy. Y añade: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Al oír a Jesús decir que estará con ellos solo un poco más de tiempo, Pedro le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Él le contesta: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Confundido, Pedro responde: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora?
yo daré mi vida por ti. A continuación, Jesús se refiere a la ocasión en la que envió a sus apóstoles a predicar por Galilea sin bolsita para el dinero ni bolsa de provisiones. Y Él les pregunta, ¿verdad que no les faltó nada? Ellos contestan que no. Pero, ¿qué deben hacer de ahora en adelante? Jesús les manda, ahora el que tiene una bolsita para el dinero, que la lleve, y también una bolsa de provisiones. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que está escrito. Fue considerado un delincuente. De hecho, esto se está cumpliendo en mí. Jesús está hablando del momento en el que lo clavarán en un madero junto a malhechores o delincuentes. A partir de entonces, sus seguidores se enfrentarán a dura persecución. Ellos creen que están listos, así que le dicen, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les responde, con eso basta. Más adelante, Jesús aprovechará que ellos tienen 2 espadas para enseñarles una importante lección. Muchas gracias, hermano Rubén, por tu excelente lectura. ¿Por qué discuten los apóstoles y qué hace Jesús al respecto? Hermana Prado, Noemí. Pues aunque Jesús les había dado a sus apóstoles hacía bien poquito una gran lección de humildad lavándoles los pies, de nuevo comienzan a discutir acerca de quién de ellos es el mayor. Excelente. Hermana Lavado, Laura. Por tanto, queda de manifiesto que esto era un defecto muy arraigado en los apóstoles, de lo cual sin duda Jesús era consciente, pero por eso no se mostró sorprendido ni sobrereaccionó, sino que lo hizo con calma y con gran paciencia. Muy bien, excelente. Hermano Conan Martínez. Sí, como menciona el capítulo que hemos leído, sin duda Jesús debió de sentirse muy triste por eso, ya que acababa de lavarle los pies, estaba a punto de dar su vida por ellos y ahora ellos vuelven a lo mismo, ¿no? Pero con esta reacción vemos que es todo un ejemplo, ya que tenía motivos de sobra para haberse enfadado y con razón, pero él sigue razonando con paciencia y tratando de que aprendan la lección. Muy bien, muchas gracias. Hermano Sanz, Juan Marcos. Y en el versículo 27 concluye diciendo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Así que de nuevo le resalta una lección que tan solo un ratito antes le había dado al limpiarle los pies a sus apóstoles, demostrando que lo importante era servir a los demás, no tanto el puesto que uno tenga. Muy bien. Hermana Arto, Esther. Y es interesante que en Marcos 9, 33 y 34 leemos como en otro momento ya habían discutido sobre quién era el mayor, y tal vez nos sorprenda que los apóstoles discutieran sobre estas cuestiones de posición después de haber estado casi 3 años con Jesús, pero hay que tener presente que aquellos hombres se habían criado en el judaísmo, que era una religión que daba mucha importancia a estos asuntos, así que es probable que sus raíces religiosas junto con la imperfección pues influyeran en su manera de pensar. Jesús sabía esto y por eso fue paciente. Muchas gracias, Esther, muy bien explicado. Hermano Adrián Tolosa. Como podemos ver en la ilustración al principio de este capítulo, vemos que estaban allí todos discutiendo, pero Jesús no los interrumpió quizá gritándoles también, porque eso habría provocado todavía más ruido, ¿no? Lo vemos al fondo como preocupado, ¿no? Pero él esperó y entonces fue cuando les dio el consejo. Muchas gracias, Adrián, por comentar la imagen. Hermana Barea, Gema. Y qué bonito ver que Jesús no vio a los apóstoles como causas perdidas. Él sabía que podía ayudarlos a cambiar. ¿Y cómo lo hizo? Pues ofreciéndoles consejos con paciencia y bondad, ¿no? Como hemos visto en este relato. Y como dice la Biblia, después de la resurrección de Jesús, dice que los apóstoles no volvieron a preocuparse de quién era mayor, sino que se centraron en la obra más importante que les había encomendado Jesús. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? Que hoy día también por la paciencia de Jesús que recibimos por medio de la Biblia o la congregación, pues siempre recibimos corrección. Por eso seamos obedientes pues para mejorar nuestra personalidad cristiana y centrarnos en la obra principal. Muchas gracias por la aplicación, hermana Gema. Hermano Rubén Arto. Y es muy interesante que Jesús les enseña con un gran contraste.
el patrón que habían recibido de los reyes de las naciones, los que tienen autoridad en aquel entonces, pero ahora lo compara con el modelo perfecto que les había puesto. Así que rompió un patrón de conducta que estaba arraigado en esa sociedad y puso un modelo magnífico de sencillez y humildad. Muy bien explicado, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué logrará el pacto que hace Jesús con sus discípulos fieles? Hermana Sanz, Leni. Pues con el pacto que hace Jesús con sus apóstoles, pues les asegura que gracias a ese pacto estarán en el reino y gobernarán con él. Muy bien. Hermano Mora, Rubén. Y de nuevo les hace una llamada de atención. Les pide que no bajen la guardia, porque como vemos en el versículo 31 del capítulo 22 de Lucas, dice que Satanás los ha reclamado a todos para sacudirlos como si fueran trigo. Por eso les pide que estén alerta de las trampas que Satanás va a seguir poniendo, de la persecución que tendrán que afrontar, de la inmoralidad, del materialismo, trampas que Satanás ha usado muy bien y son estratagemas muy buenas suyas, pero contra las que tendrán que seguir luchando. Muy bien. Hermana Moura, Carmen. Impactante como parezca, si en el versículo 24 Jesús fue testigo de la discusión grande que hubo, en el versículo 29 dice que Jesús les dice que yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo. ¿Por qué Jesús fue capaz de darles esta promesa aún después de haber sido testigo ocular de lo que pasaba, que parecía que no habían aprendido la lección? Pues porque estos apóstoles eran imperfectos, ciertos, pero habían demostrado algo increíble, lealtad. Habían sido leales al lado de Jesús, no habían tropezado por ninguna de sus enseñanzas como otros discípulos discípulos que sí lo hicieron, y esa lealtad fue lo que Jesús vio y que supo valorar en el momento de hacer el pacto. Excelente, muy bien. Hermano Lavado David. El pacto que hace Jesús con sus discípulos, el pacto del reino, está relacionado con el nuevo pacto, pero hay diferencias, ¿no? El nuevo pacto, como sabemos, es el que se hizo para la humanidad, a una nación dedicada a Jehová, el Israel de Dios, los ungidos. Pero como sabemos, en el Israel, en la época de Moisés, solamente muy pocos eran sacerdotes o reyes. Sin embargo, gracias al pacto del reino que hace Jesús con los 11 apóstoles y en extensión luego con el resto de los ungidos, permite que los 144.000 puedan ser reyes y sacerdotes con él, con la novia de Cristo que se casa y participa en los privilegios que tiene el Cristo. Excelente, muchas gracias. Hermano Acuña, Chomín. Y el propio Jesús les dice que esa noche ellos iban a fallar. Así acababa de establecer ese pacto, les daba un privilegio magnífico a esos 11 que tenían ahora la oportunidad de tener un futuro excepcional. Nadie había obtenido eso jamás dentro de la humanidad. Y sin embargo Jesús les recuerda que iban a fallar. Así que nos hace ver que podemos tener grandes privilegios dentro de la organización, podemos tener grandes metas, pero seguimos siendo humanos imperfectos. Así que siempre tenemos que buscar la ayuda de Jehová para seguir cumpliendo con nuestros privilegios o para poder alcanzar esas metas. Muchas gracias, hermano Chomín, por esa aplicación práctica. La tercera pregunta, ¿qué le dice Jesús a Pedro al ver su exceso de confianza? Hermana Lavado, Laura. Pues es cierto que Jesús fue muy paciente con Pedro, pero a la vez fue claro. Pues como dice el relato, en vez de callar, dijo, te aseguro, tú me negarás 3 veces. De esta manera le estaba haciendo conocer su defecto, pues para hacerle consciente y motivarle sobre todo para que cambiase, lo cual es una manera práctica de demostrar que Jesús no ignoraba sus defectos y los iba a pasar siempre por alto, actuasen como actuasen, sino que el propósito de Jesús era ayudarles a que mejorasen. Excelente. Hermano Sanz, Juan Marcos. Sí, y aunque le estaba diciendo que obviamente su exceso de confianza pues le iba a jugar una mala pasada porque, como decía la hermana Lavado, iba a traicionarlo, iba a negarle 3 veces, pero no obstante también le estaba diciendo que confiaba igualmente en él porque le iba a rogar a Jehová que su fe no decayera. Así que lo que quería era que aunque pasara por ese bache, pero que obviamente iba a tener un papel fundamental en los siguientes años. Muy bien. Hermana Moura, Carmen. Y parece que Pedro no escucha.
porque le dice que aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Te está hablando el maestro, te lo está diciendo. ¿Qué pasaba? Era el exceso de cariño, la emoción de todo lo que estaba pasando, no era capaz de discernir el momento, el significado de todo. Pero Jesús no le dio ninguna reprimenda de decir, te lo estoy diciendo y no te estás enterando, sino que aguantó ese impulso tan humano y tan emocional y dejó que el tiempo le diera la razón y qué es lo que pasó. Muy bien. Muchas gracias. Podemos leer varios pasajes bíblicos que encontramos al principio del capítulo, así podemos buscar, por favor, en Lucas capítulo 22, los versículos 24 al 38, y pediremos que el hermano David Lavado lo pueda leer para todos nosotros. Lucas 22, 24 al 38. Entonces, también surgió una fuerte discusión entre los discípulos sobre quién de ellos era considerado el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones dominan al pueblo, y a los que tienen autoridad sobre la gente se les llama benefactores. Sin embargo, ustedes no deben ser así. Más bien, el que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que come o el que sirve? ¿Acaso no es el que come? Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira, que Satanás los ha reclamado a todos ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga. Y tú, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Entonces él le dijo, Señor, estoy listo para ir a prisión contigo y hasta para morir contigo. Pero él le respondió, Pedro, te digo que hoy el gallo no cantará hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. También les dijo, cuando los envié sin bolsita para el dinero, ni bolsa de provisiones, ni sandalias, ¿verdad que no les faltó nada? No, le contestaron. Entonces les dijo, pero ahora, el que tiene una bolsita para el dinero, que la lleve, y también una bolsa de provisiones, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí eso que está escrito. Fue considerado un delincuente. De hecho, eso se está cumpliendo en mí. Entonces ellos le dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les respondió, con eso basta. Muchas gracias, hermano David, por tu buena lectura. Podemos leer ahora, por favor, las buenas noticias según Mateo, capítulo 26, versículos 31 al 35, y pediremos al hermano Mora, Rubén, que lo lea para nosotros, por favor. Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Jesús le dijo, te aseguro que esta noche, antes de que cante un gallo, tú negarás 3 veces que me conoces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Muchas gracias, hermano Rubén, por tu buena lectura. Y finalmente podemos leer Juan 13, versículos 31 al 38, y pediremos a la hermana Laura Lavado que lo lea, por favor. Entonces, cuando ya se había ido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado por medio de él. Dios mismo lo va a glorificar, y lo va a glorificar enseguida. Hijitos, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. No pueden venir a donde yo voy. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros.
así como yo les he amado. Ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor unos a otros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿que tú darás la vida por mí? De verdad te aseguro que de ningún modo el gallo cantará hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. Muchas gracias, hermana Laura, por tu buena lectura. ¿Deseáis hacer algún comentario sobre los versículos que hemos leído? Hermano Prado, Samuel. En el relato que hemos leído de Lucas, Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Así que tuvo un gesto muy bonito, ¿no?, con Pedro, porque no solamente oró por él, sino que le dijo que había orado por él. Así todos tenemos hermanos en la congregación que son columnas de la verdad o que están pasando por un momento complicado, pues se espera de nosotros, por supuesto, que oremos por ellos, pero tendrá un efecto muy positivo en ellos también si les decimos que lo hemos hecho. Qué buen punto. Muchas gracias, Samuel. Hermano Devia, William. Cuando un niño le hace una tarjeta al padre diciendo cuánto lo quiere, puede que cometa muchas faltas de ortografía. ¿En qué se fijará el padre? En el fondo, en el mensaje, porque sabe que ya el niño crecerá y aprenderá a escribir correctamente. Pues Lucas 22:28 nos muestra que Jesús no se fijó en las debilidades de sus apóstoles, sino en sus puntos fuertes, como ya dijimos, en su fidelidad. Ya tendrían tiempo para aprender humildad, amor, como realmente sucedió. Qué bueno saber que Jehová y Jesús no nos desechan por nuestros errores, ni nos dan como causas perdidas, sino que nos tienen paciencia y nos dan el honor de servirles. Qué idea más animadora. Muchas gracias, hermano Devia. Hermana Devia, Rita. En Juan 13:34, ahí Jesús habla acerca del nuevo mandamiento de que se amen unos a otros. Mientras el mundo está dividido en sentido racial, los discípulos de Jesús están unidos por el amor que los identifica y las diferencias, en vez de separarnos, son motivos de celebración, como lo vimos en las asambleas internacionales del año pasado, que llevaban como título justamente El amor nunca falla. Todos los representantes gozaron de la diversidad y en ningún momento fue un motivo de pelea o discordia. Muy bien, excelente. Hermano Rubén Barea, por favor. Hemos hablado del exceso de confianza del apóstol Pedro, se le conoce en las Escrituras cómo era su personalidad, pero es interesante, los evangelios de Mateo y de Marcos añaden que los demás apóstoles pensaron exactamente como Pedro, que ellos tampoco le iban a negar, ¿no? Así parece que por nuestra imperfección la tendencia es a siempre pecar de exceso de confianza. Así podemos tener mucho cuidado en algunas ocasiones que se nos han sugerido, ¿no? Trato con personas del sexo opuesto, trato excesivo con compañeros de la escuela, del trabajo, no pecar de exceso de confianza en estas situaciones. Muy bien, hermano Rubén, buen punto, buena aplicación. Vamos a pedir a la hermana Noemí Martínez, por favor, su comentario. Sí, quizás una forma de aplicarlo para los padres, imitando el ejemplo de Jesús cuando nos regaña la actitud de los apóstoles. Ellos pueden también ser pacientes con sus hijos. A veces a los niños pues hay que repetirles las cosas varias veces, pero si razonan con ellos y son pacientes como Jesús, pues lograrán buenos resultados en sus hijos. Muy bien. Los que sois padres entendéis este punto, ¿verdad? Hermano Tolosa, Adrián. También es muy bonito lo que incluyó Jesús cuando dio consejo a Pedro. En Lucas 22:32, él le dijo, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Era como si le dijera, cuando vuelvas, porque sé que vas a volver, fortalece a tus hermanos. Es decir, cuando damos consejo a otros hermanos, incluso si estamos hablando con un adolescente, por ejemplo, siempre hay que demostrar confianza en sus motivos y en lo que quieren hacer y en apelar a su amor por Jehová. Cuando hacemos eso, demostramos que queremos de verdad a nuestros hermanos. Muy bien. Siempre esperamos lo mejor de los demás, ¿no es verdad? Hermana Prado, Noemí.
En Lucas 22, el versículo 25, cuando ahí habla de gente que se le llama benefactores, benefactor era un título que se daba a gobernantes y a otras personalidades por rendir algún servicio público valioso. Así, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles en el versículo 26 que no debían de ser así, ni mucho menos se refería a que no se interesasen en el bienestar de los demás. Lo que realmente le preocupaba era los motivos de esas muestras de generosidad, porque esos gobernantes solo buscaban reconocimiento. Así que cuando hagamos algo, siempre que sea con la motivación correcta. Muy bien. Interesante detalle, hermana Noemí. Muchas gracias por compartirlo con la congregación. Hermano Rubén, por favor. Harto. Buscando una aplicación práctica para nuestro ministerio, en el Evangelio de Lucas 22, los versículos 35 y 36, ahí habla Jesús del contraste de instrucciones que dio a sus apóstoles a la hora de predicar. Ahí dice, cuando los envié, les di unas instrucciones, pero en el versículo 36 dice, pero ahora, y les da otras instrucciones. Así que es muy interesante seguir las instrucciones que son necesarias para el tiempo en el que vivimos. Por parte del cuerpo gobernante, los comités de sucursal, los cuerpos ancianos, recibimos instrucciones para llevar a cabo nuestro ministerio. Quizá algunos métodos novedosos, no nos sintamos quizá muy cómodos, pero seguir el ritmo del carruaje celestial nos permite tener la bendición de Jehová y ser usados por Él para llegar a las personas. Excelente. Buen punto, hermano Harto. Excelente. Qué buenos comentarios estáis dando. Hermana Martínez, Noemí. Sí, también uno de los puntos que hemos analizado hoy es que el amor nos identifica, ¿verdad? Podríamos ilustrarlo con un imán que atrae, ¿verdad? Ese amor nos identifica, el amor que nos identifica es como el magnetismo de un imán, pues une a los siervos de Jehová y atrae a las personas sinceras a la congregación. Por lo tanto, no debemos nunca subestimar el poder del amor y en el trabajo, en la familia, en la escuela, pues debemos de ser amorosos, que es algo que nos identifica y así atrae a la gente del territorio. Muy bien, excelente. Hermano Juan Marcos Sanz. Sí, en el Lucas 22, 31, Jesús le dijo a Simón que Satanás los había reclamado a todos ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero es que Satanás no ha cambiado de intención. Quiere sacudir, zarandear a los siervos de Jehová, quiere intentar quebrantar su integridad. Y claro, Satanás es mucho más poderoso que nosotros, así que por nosotros mismos no podríamos hacer frente a cualquier ataque que Satanás haga. Pero la clave era en lo que le dijo a Pedro. Había pedido para que Jehová le ayudara y así también tenemos que hacerlo nosotros. Puede que nos enfrentemos a pruebas diversas, duras. Ahora, por ejemplo, en mitad de la situación actual, pues incluso puede que hayamos perdido seres queridos, pero la clave para poder aguantar y que nuestra fe no decaiga es confiar en Jehová. Sin duda. Hermana Esther Harto. En los versículos 24 al 26 de Lucas 22 podemos aprender una bonita lección sobre cómo actuar en momentos de estrés. Allí había una fuerte discusión, sería un momento tenso, varias personas elevando quizás el volumen. ¿Cómo actúa Jesús? Actúa con calma, con bondad, no les hace sentir mal en ningún momento. Así que quizás la pregunta es cómo habríamos respondido ante una situación parecida. Pues la bonita lección es imitando a Jesús, quizás manteniendo la calma, aunque estemos estresados. Muy bien, un buen punto para aplicar con nuestras familias y aquí en la congregación, ¿verdad, hermanos? Hemos disfrutado mucho de escuchar vuestros excelentes comentarios. Muchísimas gracias. En conclusión, queridos hermanos, Jesús enseñó que la verdadera grandeza consiste en servir a los demás. Enseñó que los cristianos habrían de amarse como Él los había amado. Es decir, tendríamos que estar dispuestos a sacrificar la vida unos por otros. Posiblemente muchos de nosotros no tengamos que sacrificar nuestra vida hasta la muerte como hizo Jesús, pero nuestro amor por nuestros hermanos, debemos movernos o debería movernos a sacrificarnos nuestra vida poco a poco por servir a los demás. Aquella noche tan especial, Jesús hizo referencia al amor más de 30 veces. ¿Por qué recalcó esta cualidad? Porque demostrar amor puro y sincero es la cualidad que identifica a los verdaderos cristianos. Sí, Jesús nos dejó un magnífico ejemplo. De hecho, no tenemos la menor duda de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Roberto, por haber dirigido esta parte de forma tan eficaz. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy que son de gran utilidad? Tenemos
tal abundancia de alimento espiritual que no damos abasto a aprovecharlo todo. Por eso hay que hacer grandes esfuerzos para estar al día con él. Hemos aprendido también cómo utilizar las preguntas para explicar de la manera más eficaz posible 2 Timoteo 3, un pasaje con el que estamos muy bien familiarizados. Y qué animador fue ver este video sobre atesorar los recordatorios de Jehová, porque la verdad es que somos tan olvidadizos, nos distraemos tan fácilmente y nuestras circunstancias cambian a menudo. Y sumamente útil fueron los recordatorios o las sugerencias sobre cómo tomar apuntes. También siguen resonando en nuestros oídos los consejos que Jesús dio aquella última noche en la tierra y nos recuerda que la grandeza del cristiano está realmente en servir y que lo que nos identifica como verdaderos discípulos suyos es el amor genuino. Sumamente edificante ha sido el programa. Para la semana siguiente, los hermanos mayores serán los protagonistas del programa. Tendremos en Tesoros de la Biblia un discurso titulado «Los hermanos mayores de la congregación tienen mucho que enseñarnos». Y en nuestra vida cristiana analizaremos el tema «¿Qué podemos aprender de los hermanos de experiencia?», que estará acompañado de un video que lleva por título «Unidos a pesar de la persecución». Sin duda estamos ansiosos ya porque llegue ese momento. Antes de terminar, tenemos unos anuncios para el mes de junio para las congregaciones. Primero, visualización de la Asamblea Regional del 2020. Tenemos muchas ganas de ver durante julio y agosto el programa de la próxima Asamblea Regional Alégrense Siempre. Es comprensible que por circunstancias familiares u otras razones, algunos publicadores vean necesario disfrutar del programa por su cuenta en otras fechas. Esta decisión se deja al buen juicio de cada cabeza de familia. Segundo, se anima a los publicadores a comentar entre ellos los detalles que más les gusten del programa de cada sesión durante la siguiente semana. Estamos seguros de que el programa de esta asamblea nos hará apreciar más la necesidad de fortalecernos unos a otros como una organización unida durante estos tiempos difíciles. Tercero, audiodescripción para los videos de la Asamblea Regional del 2020. Para ayudar a las personas ciegas y a las que tienen problemas de visión, se va a preparar una serie completa de videos de la Asamblea con audiodescripciones en inglés y español. Estos videos van describiendo las acciones que de otro modo no podrían captar quienes tienen problemas de visión. Estarán disponibles como una colección separada en jw.org y en JW Library. En jw.org vaya a Biblioteca, Videos, Programas Espirituales. En JW Library vaya al Multimedia, Videos, Programas Espirituales. También podrán encontrarlos si escriben audiodescripción en el recuadro de búsqueda de jw.org. Asimismo, estarán disponibles en la aplicación JW Broadcasting de Amazon Fire, Apple TV y Roku. Cuarto, evaluación de pregrupos y grupos. Después de pedir la guía de Jehová y haber analizado detenidamente las necesidades de los campos de idiomas extranjeros e indígenas, el cuerpo gobernante les ha solicitado a los superintendentes de circuito que revisen todos los pregrupos y grupos. Esta revisión, que tomará varios meses, revelará cuáles deben continuar y cuáles disolverse. Si se disuelve el grupo o pregrupo que ustedes están apoyando, no lo vean como un fracaso. Felicitamos sinceramente a todos los que apoyan los campos de idiomas extranjeros e indígenas. Jehová y su organización están al tanto de sus entusiastas esfuerzos y buenas obras. Hebreos 6:10. Estamos seguros de que Jehová seguirá bendiciendo el servicio que ustedes le dan de todo corazón y también la predicación que realizamos en los campos de idiomas indígenas y extranjeros, siguiendo la guía del Espíritu Santo, con el fin de cumplir con nuestro objetivo principal, hacer discípulos, según Mateo 28, 19 y 20. Ahora estamos listos para dar fin a la reunión. Vamos a entonar la canción número 109 con el título Amémonos de todo corazón. Y luego el hermano Conancio Martínez hará la oración final.